Bienvenidos a mi canal. Soy vuestra amiga y compañera de vicio y hoy, amigos míos, tenemos un tema que de verdad os va a encantar, os va a dejar con la boca abierta y bueno, con muchas ganas de saber más. Preparaos porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que aunque han tenido sus idas y venidas, siempre nos dejan con la intriga. Y es que el título del vídeo lo dice todo, Kerem Bürsin propone algo inesperado a Hande Erçel. ¿Será el inicio de qué? ¿Qué se traen entre manos estos dos? ¿Será una reconciliación? ¿Una nueva serie? ¿Un proyecto secreto? Pues eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que agarraos fuerte porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, vamos a desentrañar los rumores, las pistas, y vamos a analizar todo lo que se sabe hasta el momento. Y por supuesto, como siempre, os traeré mi opinión personal y mis predicciones. Pero antes de empezar, y esto es súper importante, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Dale al botón rojo. Activa la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de las últimas noticias sobre tus actores favoritos, las series más emocionantes y los chismes más jugosos del mundo de las novelas turcas. Así que no esperes más y únete a nuestra comunidad. Ya somos un montón. Vale, ahora sí vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que surgió de la ficción y que traspasó la pantalla, enamorando a millones de personas en todo el mundo. Su química en Love is in the Air era innegable, una química que se mantuvo fuera de cámaras y que nos dio muchísimos momentos inolvidables. Vimos su amor, sus viajes, sus muestras de cariño, y todos nos emocionamos con ellos. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos de dificultad, rumores de separación, y finalmente el anuncio de su ruptura. La noticia, por supuesto, nos dejó a muchos con el corazón roto, pero también con la esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos. Y es que, ¿qué os voy a decir? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y ahora, qué ha pasado? ¿Qué es eso inesperado que Kerem Bürsin le ha propuesto a Hande Erçel? Pues bien, la pista más grande que tenemos es un rumor que lleva circulando desde hace unas semanas. Un rumor que habla de un posible proyecto en común. Un proyecto que, según las fuentes, sería algo muy especial. ¿De qué se trata? Pues al parecer, Kerem Bürsin le habría propuesto a Hande Erçel protagonizar juntos una nueva serie. ¡Boom! ¿Qué os parece? Yo personalmente me he quedado en shock. Imaginad de nuevo a Serkan y Eda juntos en la pantalla. La emoción es inmensa. Y es que para muchos la química entre ellos es algo único, algo que merece ser explotado. Y no me digáis que no porque es verdad. Han sabido conectar con el público de una manera muy especial, y verlos juntos de nuevo sería un auténtico regalo. Pero, ¿qué sabemos exactamente de esta propuesta? Pues lamentablemente no hay mucha información oficial. Los medios turcos, como es habitual, han recogido el rumor y lo han difundido, pero no hay confirmación ni de Kerem ni de Hande. Sin embargo, hay una serie de indicios que nos hacen pensar que podría ser verdad. En primer lugar, la relación entre Kerem y Hande parece ser buena. Aunque ya no están juntos como pareja, mantienen una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos en eventos, se han dedicado mensajes en redes sociales y en general, parecen llevarse bien. Esto, por supuesto, es un buen punto de partida para un proyecto laboral en común. ¿Recordáis cuando después de la ruptura, la gente especulaba sobre que ya no se hablaban? Pues no, no es así. Y es que, amigos, la industria del entretenimiento turca, y más concretamente el mundo de las series, es un hervidero de rumores, especulaciones y a veces verdades a medias. Y este rumor, el de la posible colaboración entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, es uno de esos que ha encendido las redes sociales y ha desatado la locura entre los fans. ¿Pero por qué este rumor ha generado tanta expectación? ¿Qué es lo que hace que esta posible unión sea tan deseada? Para entenderlo hay que remontarse al fenómeno Love is in the Air. Esta serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también nos presentó a dos actores con una química innegable, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La conexión entre ellos traspasó la pantalla, y los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino también de ellos como pareja en la vida real. La serie, que combinaba comedia romántica con drama, nos narraba la historia de Eda YLDZ,
una joven estudiante de arquitectura que veía truncados sus sueños por culpa de un empresario, Serkan Bolat. A partir de ahí surge una trama llena de malentendidos, secretos, promesas y, por supuesto, amor. La serie nos conquistó por su guión, sus personajes y sobre todo por la química arrolladora entre sus protagonistas. El éxito de Love is in the Air fue tal que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional. Ambos actores se convirtieron en estrellas, con legiones de fans en todo el mundo. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, se hizo pública y generó aún más expectación. Los fans seguían cada uno de sus movimientos, cada una de sus fotos, cada una de sus declaraciones. La pareja, con sus idas y venidas, se convirtió en una de las más mediáticas del panorama turco. Y es precisamente por este legado, por esta conexión especial que tienen con el público, por lo que el rumor de una posible nueva colaboración entre Kerem y Hande ha generado tanta expectación. Los fans que vibraron con su historia de amor en Love is in the Air, anhelan volver a verlos juntos en la pantalla. Quieren revivir la magia, la emoción, la química que los enamoró. Pero volviendo al tema principal, ¿qué sabemos realmente sobre esta propuesta inesperada? Como ya he dicho, la información oficial es escasa. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, han recogido el rumor y lo han difundido, pero no hay confirmación oficial por parte de Kerem o Hande. Sin embargo, la ausencia de confirmación no significa necesariamente que el rumor sea falso. En el mundo del entretenimiento, los rumores suelen ser la antesala de grandes noticias. En este caso, hay una serie de indicios que nos hacen pensar que esta colaboración podría ser una realidad. En primer lugar, como ya he mencionado, la relación entre Kerem y Hande parece ser cordial y respetuosa. A pesar de su ruptura sentimental, ambos han demostrado mantener una buena relación, lo cual es un punto muy importante para poder trabajar juntos en un proyecto. En segundo lugar, ambos actores están en un momento profesional muy bueno. Kerem Bürsin ha protagonizado varios proyectos exitosos después de Love is in the Air, y Hande Erçel también ha seguido cosechando éxitos. Ambos son muy demandados y tienen la libertad de elegir los proyectos que más les gustan. Esto significa que si aceptan trabajar juntos, es porque realmente quieren hacerlo. En tercer lugar, la idea de volver a trabajar juntos sería muy atractiva para ellos. Love is in the Air les dio fama, dinero y reconocimiento. Sería una buena oportunidad para volver a conectar con el público que los adora y para demostrar su talento. Además, seguro que hay muchos productores y directores deseando volver a verlos juntos en la pantalla. Pero, ¿qué tipo de serie podría ser? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Se habla de un drama romántico, una comedia romántica o incluso una serie de acción. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo emocionante. Personalmente me inclinaría por un drama romántico con toques de comedia, porque es lo que mejor se les da a los dos. Han demostrado su capacidad para transmitir emociones, para hacernos reír y llorar, y para crear momentos inolvidables. Además, creo que una serie de este tipo les daría la oportunidad de explorar nuevas facetas de su trabajo. Podrían interpretar personajes más complejos, con más matices, y que nos sorprendieran con su interpretación. Ahora bien, ¿cuáles son los posibles inconvenientes? ¿Qué podría salir mal? Pues la verdad, no encuentro ningún inconveniente importante. Quizás el único riesgo sería que la gente los comparara constantemente con sus personajes de Love is in the Air, pero creo que con el talento que tienen, podrían superar ese desafío sin problemas. Otro aspecto importante es que si finalmente aceptan el proyecto, podría reavivar los rumores sobre una posible reconciliación. Esto, por supuesto, depende de ellos. Si deciden mantener su relación en privado, no tendría por qué afectar a su trabajo. Pero si deciden ser más abiertos, podría ser un tema de debate para los fans y los medios. Pero ¿cuál será la decisión final? ¿Aceptarán Kerem y Hande esta propuesta inesperada? Como digo, no lo sabemos con certeza. Pero por todos los indicios que tenemos, creo que hay una alta probabilidad de que sí. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho, mantienen una buena relación, están en un buen momento profesional y la idea de volver a trabajar juntos sería muy atractiva para ambos. Ahora bien, ¿qué más sabemos sobre este misterioso proyecto? Además del rumor sobre la posible colaboración, hay otras pistas que nos hacen pensar que algo se está gestando. Por ejemplo, se ha rumoreado que ambos actores han estado en contacto con varios productores y guionistas de renombre en Turquía.
Esto podría indicar que están explorando diferentes opciones para este posible proyecto. Además, en las redes sociales, algunos fans han notado que Kerem y Ande han estado compartiendo mensajes encriptados, con guiños y referencias que podrían estar relacionados con este posible proyecto. ¿Serán estas pistas sutiles una forma de anticipar la noticia y generar más expectación? ¿Quién sabe? ¿En cualquier caso, lo que está claro es que la expectación es máxima. Los fans están ansiosos por saber si esta colaboración se hará realidad. La idea de volver a ver a Kerem y Ande juntos en la pantalla es algo que emociona a todos los amantes de las novelas turcas. Y es que, amigos, la magia de Love is in the Air fue única e irrepetible. La química entre Kerem y Ande, la historia de amor de Serkan y Eda, los paisajes de Estambul, todo ello contribuyó a crear un fenómeno que trascendió las fronteras. Y es por eso que la posibilidad de volver a verlos juntos es algo que llena de ilusión a los fans. En definitiva, el hecho de que Kerem Bürsin haya propuesto algo inesperado a Hande Erçel, y que ese algo sea un posible proyecto en común, es una noticia emocionante y que nos llena de esperanza. Aunque no hay nada confirmado, los rumores son fuertes y los indicios son prometedores. Así que, amigos, preparaos para lo mejor. Porque si Kerem y Hande deciden volver a trabajar juntos, podemos estar seguros de que nos van a regalar momentos inolvidables. La espera puede ser larga, pero la emoción es aún mayor. Mantengámonos atentos a las noticias, a las redes sociales, a cualquier pista que nos pueda dar información sobre este posible proyecto. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos volver a ver Love is in the Air, para recordar los buenos momentos, para volver a emocionarnos con la historia de Serkan y Eda. Podemos seguir a Kerem y Hande en sus redes sociales, para estar al tanto de sus proyectos, de sus fotos, de sus mensajes. Y podemos seguir soñando con la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla. Y ahora, como siempre, un recordatorio importante: si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos los amantes de las novelas turcas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Porque aquí en este canal, siempre encontrarás las últimas noticias, los chismes más jugosos y las mejores recomendaciones sobre tus series y tus actores favoritos. Muchas gracias por estar aquí y por vuestro apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.